Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar el Museo de la Radio. Es un museo bastante pequeño que nos muestra la historia de la radio, así como algunos dispositivos que se utilizaron o que se utilizan actualmente para poder realizar las transmisiones. También nos muestra cómo es que funciona una radio. Así que no esperemos más y vamos a recorrerlo. Aquí estamos viendo una vista del museo. Yo creo que antes de ver el museo les voy a dar una explicación, algo relacionado con las señales o con las ondas. Primero, ¿qué es una onda? Lo podemos definir como una perturbación que lleva energía. Esto lo pueden ver más fácilmente cuando ustedes tienen una cubeta de agua y el agua está tranquila. Entonces arrojan una piedra y vean cómo esa agua que está tranquila recibe una perturbación. Cuando cae la piedra, el agua se perturba, y esa perturbación, que comienza exactamente en el punto donde la piedra golpeó al agua, se empieza a expandir hacia el resto del líquido. Eso es una onda. Se ha observado que este comportamiento en las ondas es cíclico, por eso se utiliza esta representación cuando se quieren estudiar. Esta representación recibe varios nombres: gráfica sinusoidal, señal sinusoidal o también onda sinusoidal. Su nombre parte de la trigonometría, que estudia la función sinusoidal, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Hasta parece que estoy dando clase. Bueno, ahora vamos a ver una señal en vivo y a todo color. Vean, les voy a mostrar este pequeño video. ¿Se han preguntado qué forma tiene la electricidad? Aquí tenemos este dispositivo que se llama osciloscopio y sirve para observar señales eléctricas. Tenemos este dispositivo que voy a conectar a la corriente eléctrica. Vean cómo está funcionando. Esto no lo hagan en casa, aquí lo estamos haciendo con mucho cuidado, pues porque ya hemos estudiado las ondas en la escuela. Voy a conectar con una protección llamada punta atenuadora directamente al tomacorriente. Vean cómo al conectarlo al tomacorriente se observa la señal que vimos hace un momento. Entonces estamos viendo una señal real, en este caso corresponde a la señal eléctrica que hay en nuestras casas. Ahora bien, esta señal tiene algunos parámetros importantes que hay que conocer. Primero, observamos que la señal tiene un punto muy alto y luego empieza a bajar hasta llegar al punto más bajo. Y luego empieza a subir hasta llegar al punto más alto y así sucesivamente. Al punto más alto se le conoce como cresta y al punto más bajo se le conoce como valle. Ahora bien, para que también puedan comprender esto, vamos a comparar esta señal como si fueran dos cerros que están unidos, o dos montañas, como ustedes quieran verlo. La parte más alta de la señal sería la parte más alta de nuestra montaña, y la parte más baja es como si llegáramos a una pequeña cueva que está por debajo del nivel del suelo. Algunos parámetros importantes son: si tomamos como referencia la línea horizontal, al valor que está de nuestra línea base al punto más alto se le conoce como amplitud. Si lo comparamos con una montaña, la distancia que hay del suelo a la punta, esa sería la amplitud. Si vamos al punto más alto de la señal al punto más bajo, a ese valor se le conoce como amplitud pico a pico. Comparándolo con las montañas, si medimos del punto más alto de la montaña hasta el punto más abajo, a toda esa distancia de forma vertical sería la amplitud pico a pico. Ahora bien, este tipo de señales se caracteriza porque tienen un patrón que se repite. Podemos observarlo aquí. Tomando esta línea como referencia, la señal empieza a subir, llegó al punto más alto y luego empieza a bajar. Y sigue bajando por debajo de la base hasta que llega al punto más bajo. Y luego vuelve a llegar al punto inicial. Vemos que la forma de la señal tiene una parte cóncava arriba y una parte cóncava abajo. Esta sería nuestra figura base, que conforma el resto de la señal, y después esta figura completa se vuelve a repetir. Tiene una parte cóncava arriba y una parte cóncava abajo.
Vean, se volvió a repetir la misma figura que al principio, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, las señales se forman de una repetición de patrones. A las señales que tienen una figura o patrón que se repite constantemente se les llama señales armónicas o señales oscilantes. De ahí viene el nombre de osciloscopio, dispositivo que ve señales oscilantes. Aquí nuestro patrón base se forma de la parte cóncava de arriba y de la parte cóncava de abajo. A ese patrón completo se le llama ciclo, y el tiempo que tarda en efectuarse todo ese ciclo se le conoce como periodo. Si volvemos al ejemplo de la montaña, lo pueden ver así. Imagínense una persona que hace esto. Empieza en el suelo, escala hasta la parte más alta, luego empieza a bajar, va hasta la parte de abajo, llega otra vez a la base. Todo el tiempo que se tardó en realizar ese recorrido, ese sería el periodo, porque ya después pues volvería a repetir ese mismo patrón. A nosotros solo nos interesa el tiempo que tarda solamente un ciclo, no todos los demás. Cabe destacar que cada uno de los ciclos de la señal dura el mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos este ciclo dura 5 segundos, el siguiente 5 segundos y así sucesivamente. Existe otro parámetro llamado frecuencia. Lo definen como el inverso del periodo. Matemáticamente sería así: frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Pero pues no se entiende físicamente qué es. Entonces vamos a definirlo de otra forma. Como habíamos visto, las señales tienen un patrón que después de cierto tiempo se vuelve a repetir, como lo hemos visto aquí. La frecuencia también se define como el número de veces que se repite ese ciclo en un segundo. Para que todavía quede más claro, vamos a poner a nuestro escalador superestrella. Un ciclo completo sería el escalar la montaña, bajar a la cueva y volver a llegar a la tierra, como ya hemos visto. Otro ciclo es volver a escalar toda la montaña, volver a bajar la cueva y llegar nuevamente a la tierra. Ahora imagínense que tiene superpoderes y en un segundo puede repetir varias veces este ciclo: montaña, cueva, montaña, cueva. Es más, voy a poner un cronómetro para ver cómo lo pudo hacer. Vemos que en un segundo repitió ese ciclo de montaña, cueva 2 veces. Entonces quiere decir que la frecuencia es 2. Podemos utilizar la siguiente analogía. Imaginen que prenden y apagan el foco. Eso es un ciclo completo, de prendido a apagado. Otro ciclo completo sería volver a prenderlo y apagarlo. Otro ciclo, volver a prenderlo y apagarlo. Entonces, ahora imagínense cuántas veces en un segundo van a prender y apagar el foco. Lo prenden, apagan, luego lo prenden, apagan, luego lo prenden, lo apagan. Vamos a suponer que ahí pasó un segundo. En nuestro ejemplo, 3 veces se efectuó ese ciclo de prendido y apagado del foco en un segundo. Esa sería su frecuencia. Entonces, eso es la frecuencia, el número de veces que en un segundo se repite el ciclo. Así como las distancias tienen una unidad de medida, que es el metro, la frecuencia tiene su propia unidad de medida, que es el hertz. Un hertz en realidad es un ciclo. Si dicen que una señal tiene 5 Hz, quiere decir que en un segundo se repite 5 veces ese ciclo. Un dato adicional que podemos decir es que seguramente ustedes pensarán que el foco siempre está encendido, pero no. En algunos países la frecuencia de la señal eléctrica es de 60 Hz, es decir, que cuando la señal pasa por el foco se prende y se apaga en un segundo 60 veces. Solo que, como es muy rápido, pues nuestros ojos no lo detectan y nos da la impresión de que siempre está prendido. Ahora bien, hay otro parámetro que se llama longitud de onda, y esta se define como una distancia que hay entre cresta y cresta de la señal. Si nosotros lo comparamos con las montañas, imagínense que tenemos 2 montañas con el punto más alto y queremos medir la distancia que hay del punto más alto de una montaña hasta el punto más alto de la otra, así de forma recta.
Eso sería la longitud de onda. Y esa distancia siempre se va a mantener igual entre todos los puntos altos de la onda. Y bueno, no vamos a meternos más a detalles, estos parámetros son más que suficientes para comprender el fenómeno de la radio. Toda esta explicación es necesaria para comprender algunos conceptos que se explican en el museo. Vamos a ir regresando poco a poco a él. Primero les voy a explicar cómo está distribuido. El museo se encuentra en la estación Parque de los Venados de la línea 12 del metro. Se encuentra en la parte de arriba de los andenes. El museo no es lineal. ¿A qué me refiero? Una parte está por afuera de los torniquetes. Para ver la siguiente parte, tenemos que meternos a los torniquetes, ya sea a la izquierda o a la derecha. Supongamos que nos metemos a la izquierda, ahí vamos a ver la segunda parte del museo. Si queremos ver la tercera parte, hay dos opciones. Una, tenemos que bajar las escaleras para dirigirnos a los andenes, caminar hacia el otro lado y volver a subir las escaleras, pero sin salirnos de los torniquetes. O si ustedes lo desean, lo que pueden hacer para ir de la segunda a la tercera parte es simplemente se salen de los torniquetes y pagan otra entrada al metro y vuelven a entrar del otro lado para continuar viendo la siguiente parte. Sé que esto es un poquito complicado, sin embargo, aquí yo les voy a ir presentando el contenido en un orden diferente para que así la explicación quede más clara. La primera infografía habla de las ondas electromagnéticas. Vamos a explicar esto. Existen muchos tipos de señales. Por ejemplo, ya vimos la que ocurre en el agua o ya vimos la señal eléctrica. Ahora nos enfocaremos en las ondas electromagnéticas. Esta se caracteriza porque se forma de una parte eléctrica y una parte magnética. Aquí lo podemos ver en la imagen. De hecho, nos adelantaremos un poquito. La luz es un tipo de onda electromagnética. La parte azul representa la parte magnética y la parte amarilla representa la parte eléctrica. Igual hay toda una teoría para explicar esto. La energía que mandan las estrellas, como nuestro Sol, son señales electromagnéticas. Y tiene sentido con lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos nuestro Sol, vamos a imaginar que está tranquilo, se realiza una perturbación, que es una pequeña explosión en el Sol, empieza a viajar al espacio. Y la energía que libera, pues se va transportando al espacio. El origen de los fenómenos electromagnéticos está situado en una propiedad conocida como carga eléctrica. Hoy en día, en la física, es muy difícil y complicado definirla. Lo que sí podemos decir es que toda la materia tiene carga eléctrica y también podemos ver sus efectos. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que de repente tocan algún metal o alguna cobija o alguna persona y de repente sienten toques. Ahí está presente la carga eléctrica, que es lo que genera esa sensación de que da toques. Existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando juntamos dos cargas eléctricas del mismo signo, por ejemplo dos positivas o dos negativas, estas se repelen entre sí. O por el contrario, si juntamos una carga positiva con una negativa, estas se atraen entre sí. De hecho, ahí viene el dicho de que en las parejas polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. Esa carga es la base de la existencia de las ondas electromagnéticas. Les digo, hay toda una teoría detrás de ello. No se las puedo explicar en un video porque a veces hasta en un semestre completo se explica. Existen muchas señales, cada una con una longitud de onda y una frecuencia asociadas. Entonces, alguien dijo, vamos a agrupar todas las señales. Y a ese conjunto de todas las señales electromagnéticas que existen, cada una con su propia frecuencia y su propia longitud de onda, se le conoce como espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una agrupación de todas las señales electromagnéticas que existen, cada una con su frecuencia y su longitud de onda. En esta infografía del museo podemos ver algunas de las señales más conocidas. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, el espectro visible, infrarrojo, microondas, las ondas de radio y las ondas de radio largas. En este dibujo, las señales que están más a la izquierda son las que tienen una mayor frecuencia, es decir, que en un segundo se repite una mayor cantidad de ciclos. Vean ahora cómo si vamos entendiendo la información, gracias a las primeras explicaciones que dimos.
Las ondas de radio, que son las que se emplean para las transmisiones de la radio, están más a la derecha. Voy a poner otra imagen similar a esta para que se vea más claro. Dentro de todas las ondas hay una franja muy pequeña. De hecho, tienen que hacerle una amplificación para poder verla, y esta amplificación es esta barra de colores que tenemos aquí. A esa pequeña franja de ondas electromagnéticas se le conoce como espectro visible. Son las únicas ondas electromagnéticas que sí podemos ver. En otras palabras, aquí se encuentra cada uno de los colores que nosotros podemos ver. Por ejemplo, aquí está la onda electromagnética de la luz morada, de la luz azul, de la verde, de la amarilla, de la roja. Son las únicas que sí podemos ver. El espectro visible comprende todas las señales electromagnéticas que podemos ver, que van desde un rango de una frecuencia de 430 terahertz a 770 terahertz. ¿Y eso a cuánto equivale? 430 terahertz equivalen a esta cantidad de ciclos que se repiten en un segundo, que corresponden al rayo de luz rojo. Y el último rayo de luz que podemos ver, que corresponde al rayo de luz violeta, tiene una frecuencia de 770 terahertz, es decir, esta cantidad de ciclos en un segundo. Vean cómo hay señales que tienen frecuencias tan grandes que en un segundo pueden efectuar una cantidad inimaginable de ciclos. Entonces, todas las ondas electromagnéticas cuya frecuencia está entre estos dos valores son los rayos de luces que nosotros podemos ver. Cada una de las señales con su propia frecuencia que están en este rango corresponde a un color. Por ejemplo, el rojo es una señal electromagnética con su propia frecuencia. El azul es otra señal electromagnética con su propia frecuencia. El verde es otra señal electromagnética con su propia frecuencia. En este rango de espectro visible están cada uno de los colores que nosotros podemos ver, y cada uno de ellos es una señal con su propia frecuencia. Existen muchas otras ondas que no podemos ver, como la ultravioleta, la infrarroja, las señales del internet, de los hornos de microondas y así sucesivamente. Hay una señal que sí podrían ver. Hagan este experimento. Observen el control remoto de algún dispositivo. En la parte de arriba tiene un pequeño foquito. Si ustedes presionan un botón del control, no se ve nada en el foquito. Pero ahora abran la cámara de su celular. Enseguida enfoquen al foquito. Nuevamente presionen el control y van a ver cómo a través de la cámara del celular sí se ve que está prendiendo ese foquito. Ahí podemos ver la prueba de una señal electromagnética que existe, pero que con nuestros ojos no podemos ver y con el celular sí. Ahí está la prueba de que efectivamente el control manda una señal electromagnética a la tele para que pueda funcionar. Y ahí también está la explicación de por qué a veces reportan que con los celulares o con las cámaras se pueden ver fenómenos que con el ojo no. También esta es una técnica que utilizan mucho para descubrir planetas. Diseñan dispositivos que permitan ver las señales electromagnéticas que mandan esos planetas, pero que no podamos ver con nuestros ojos. Pero con ayuda de esos dispositivos, sí. Ya que conocemos un poco más de las ondas electromagnéticas, nos vamos a enfocar en las ondas de radio, que son las que se utilizan para hacer las transmisiones. Son las que están en este lado. Es la señal que envían desde la base hasta los dispositivos que tenemos en la casa o el celular. Dentro de todas las señales electromagnéticas, las ondas de radio son un tipo de radiación con una longitud de onda más largo que la luz infrarroja y viajan a la velocidad de la luz, es decir, en un segundo recorren 300.000 kilómetros. Pueden ser generadas de manera natural a través de algunos fenómenos naturales como relámpagos, objetos astronómicos o de manera artificial, como en las comunicaciones de radio fija y móvil, radiodifusión, radar, entre otros. Su longitud de onda va entre 10 metros a 10.000 metros, es decir, que entre cresta y cresta de una señal hay de 10 metros a 10.000 metros, y sus frecuencias van entre los 10.000 Hz, es decir, el ciclo completo se repite 10.000 veces en un segundo, hasta 10 millones,
ese ciclo completo se produzca 10 millones de veces. Aquí tenemos una comparación de las ondas para poder imaginarnos la escala en la que se encuentran. Las ondas de radio, la longitud de onda, hayamos dicho, es de 1000 metros. Más o menos la escala aproximada de la longitud de onda, entre cresta y cresta, está la distancia de un edificio. La frecuencia es de 10 a la 4 Hz, o sea 10.000 ciclos. Después, por ejemplo, tenemos las microondas. Tienen una longitud de onda de 10 a la menos 2, o sea, entre cresta y cresta hay 2 centímetros. Para que se den una idea, entre cresta y cresta cabe desde un humano hasta una mariposa, dependiendo de la señal. Luego tenemos el infrarrojo, que ya son señales muy pequeñas, de 10 a la menos 5, o sea, más pequeño que 1 milímetro. Y aquí nos comparan que la distancia entre cresta y cresta, para darnos una idea, es la punta de una aguja. La luz infrarroja es la que usan dispositivos cercanos, como el control de la televisión, algunos celulares y así sucesivamente. Después tenemos al espectro visible, que la distancia está entre 0.5 por 10 a la menos 4. Lo comparan con unos organismos muy pequeños llamados protozoos. Entre cresta y cresta está esa distancia. Algo que seguramente ya se dieron cuenta es que en una señal, entre más grande sea su frecuencia, menor es su longitud de onda. O al revés, entre más grande sea la longitud de onda, más pequeña es la frecuencia. Tenemos los rayos ultravioleta. La longitud de onda es de 10 a la menos 8. O sea, es tan pequeña que ya ni lo podemos ver, ya que es del tamaño de las moléculas. Su frecuencia, 10 a la 16 Hz. Para que se den una idea, 10 a la 16 significa que le agregan un 1 y después 16 ceros. Ese es el número de ciclos que puede hacer en un segundo. Después tenemos los rayos X. Tienen una longitud de onda de 10 a la menos 10. O sea, entre cresta y cresta el tamaño que existe es de un átomo, todavía mucho más pequeño que la molécula. Su frecuencia es de 10 a la 18 Hz, o sea, un 1 seguido de 18 ceros. Ese es el número de ciclos que puede efectuar en un segundo. Y por último tenemos rayos gamma. Su longitud de onda, 10 a la menos 12. O sea, el tamaño que hay entre cresta y cresta es de núcleo atómico. El núcleo de un átomo, imagínense qué tan pequeño. Su frecuencia es de 10 a la 20 Hz. O sea, un 1 seguido de 20 ceros. Ese es el número de ciclos que puede efectuar en un segundo. Algunas de estas señales también pueden provenir del espacio. Las únicas que sí pueden atravesar la atmósfera son las ondas de radio y las del espectro visible. Y lo podemos ver porque los rayos del sol sí atraviesan la atmósfera. Pero por ejemplo las microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma no pueden penetrar la atmósfera. Y no son todas las ondas electromagnéticas que se han descubierto. Por ejemplo, existen otras llamadas rayos cósmicos, que se dice, si uno de esos rayos llega a impactar con la Tierra, la desintegran completamente. Y bueno, aquí tenemos la explicación de la frecuencia, que ya habíamos visto anteriormente. Uno de los elementos principales del radio se llama transmisor, que tiene como objetivo modular la señal con la finalidad de adecuarla a las características de propagación del medio. Y enseguida tenemos algunas equivalencias que se usan en las telecomunicaciones, ya que no se usan señales con frecuencias pequeñas, sino con frecuencias grandes. Tenemos un kilohertz, que equivale a 1000 Hz, un megahertz, que equivale a 1.000.000 de Hz, y un gigahertz, que equivale a 1.000 millones de Hz. O sea, este último, imagínense, 1.000 millones de ciclos en un segundo. Así, por ejemplo, si escuchamos una frecuencia, solo la multiplicamos por esos valores. Por ejemplo, 30 kilohertz, con la palabra kilo, quiere decir que ese 30 lo vamos a multiplicar por 1000. O, por ejemplo, 97 megahertz, debido a esa palabra mega, esos 97 lo vamos a multiplicar por 1.000.000. Y así vamos a obtener la cantidad de ciclos en un segundo de esa señal. Ahora bien, dentro de la radio
seguramente han escuchado alguna estación. Voy a decir alguna para no mencionar una que no exista. Por ejemplo, la estación 120.5 MHz. ¿Qué significa? Que la señal que emite esa estación tiene una frecuencia de 120.5 MHz. O sea, ese 120.5 lo multiplicamos por 1.000.000 y esa es la cantidad de ciclos por segundo que tiene la señal. También en las radios han escuchado dos términos, AM y FM. En realidad es la forma de modular o adecuar la señal para poder transmitirla. Aquí en este cartel estamos viendo la frecuencia modulada. Eso es lo que significa FM. AM significa amplitud modulada. Primero les voy a explicar la modulación AM, es más fácil entenderla. ¿Cómo funciona? Tenemos la señal que contiene la información, las canciones, las pláticas del locutor, los anuncios, todo eso. Tenemos otra señal que se le conoce como señal portadora. Ahora, si se dan cuenta, la señal de la información no se ve uniforme, es decir, hay puntos donde aparece más arriba y hay puntos donde aparece más abajo. Hay puntos donde el ciclo es más corto y hay puntos donde el ciclo es más largo. En cambio, la señal portadora sí es uniforme, siempre conserva su frecuencia y su periodo. Entonces, lo que hacemos es que la señal portadora, hagan de cuenta que la metemos en la señal de la información. Y entonces, la señal portadora se adecua a la forma de la señal de la información. A esta señal resultante es a la que se le conoce como señal AM y es la que se transmite a todos los radios para que se pueda escuchar la radio. Y se le llama modulación por amplitud porque la señal portadora, si observamos la imagen, se va adecuando a la amplitud de la señal que tiene la información. En la señal AM, con las flechitas, identifiquen dónde está la señal de la información y dónde está la señal de la portadora. Vean, el contorno de la señal AM tiene la misma forma que la señal de la información y lo que hay adentro de la señal AM tiene la forma de la señal portadora. La frecuencia de la señal AM se mantiene igual, pero su amplitud es lo que va cambiando. La otra modulación es FM, que significa frecuencia modulada. Aquí lo que va a ir cambiando es la frecuencia. La idea es la misma. Tenemos una señal de información, que en este caso es la de rojo, que va a ir variando. Esa es la señal que lleva todo: canciones, anuncios, la voz del locutor, etc. Tenemos una señal portadora que siempre conserva las mismas características, la misma frecuencia y la misma amplitud en todo momento. Entonces, la portadora la introducimos y la adaptamos a la señal de la información y obtenemos la señal resultante. Pero vean, en esta siempre se mantiene la misma amplitud, pero la frecuencia es la que va cambiando. Si nosotros comparamos, vemos que la frecuencia es una en un momento de la señal y en el otro es otra frecuencia diferente. Eso se ve porque los ciclos están más juntos o más separados. Por ejemplo, en este caso, vean, cuando la señal de datos está en la parte de arriba, al adaptar a ella la portadora o al meter la portadora en esa parte de la señal de datos, como quieran verlo, en la señal modulada, los ciclos aparecen más juntos, quiere decir que hay una mayor frecuencia. Y en la parte baja de la señal, al aplicarle la portadora, la señal que se obtiene a la salida, la modulada, tiene sus ciclos más separados, dando a entender que es una menor frecuencia porque en un segundo se reproducen menos ciclos. Y ya las señales, tanto AM como FM, son las que se transmiten y que llegan a nuestros dispositivos. Entonces, cuando ustedes eligen en su radio AM o FM, en realidad están eligiendo la modulación. El creador de la frecuencia modulada fue Edwin Howard Armstrong, que la creó en 1938. El resto de la infografía describe el procedimiento de FM, que ya vimos, y dice que esta modulación se ocupa para señales que van desde los 88 hasta los 108 MHz. El sistema oscilador es una parte del transmisor y es el encargado de generar la señal portadora.
que es enviada a la antena que irradiará las ondas al aire. Y la señal de datos es la que sale de la cabina. Y ya después se realiza el procedimiento de modulación. A esa señal de datos es una señal eléctrica de los sonidos reproducidos y se le da el nombre de llamada audiofrecuencia. Y bueno, aquí estamos viendo las características que ya habíamos visto de una señal: la frecuencia y la longitud de onda. Ahora, ¿por qué se eligen las ondas de radio? Por una característica muy interesante que tienen. Como si pueden salir de la atmósfera, al salir pueden seguir el contorno de la Tierra. También pueden refractarse, es decir, transmitirse en la ionosfera y alcanzar puntos más allá del horizonte. A esas ondas se les conoce como ondas ionosféricas, pero también pueden viajar en línea recta cuando tienen longitudes de onda más cortas. Y aquí es lo que estamos viendo en este dibujo. El transmisor envía una señal a través de la antena, llega al receptor y al mismo tiempo el receptor las envía a la atmósfera y gracias a ese rebote que tienen vuelven al transmisor. La altura de la torre de la antena para una emisora de radio de amplitud modulada depende de la frecuencia que transmite. Ahí ya se tienen que hacer muchos cálculos. No crean que nada más es, pongan la antena y ya. No, se tienen que realizar varios cálculos para saber el tamaño y la forma de la antena. La transmisión de señales de radio estéreo sobre una modulación de FM se adoptó en los Estados Unidos en 1961. De hecho, hoy en día ya es más utilizado el FM que el AM. Radio digital, DAB, que significa Digital Audio Broadcasting, es un estándar para la emisión de radio digital desarrollado en la Unión Europea en 1987 y conocido como Proyecto Eureka. En este sistema se garantiza una alta calidad en el audio que recibe el radioescucha. México adoptó el sistema HD Radio para la transmisión de radio digital y continúa el proceso de migración de las estaciones de AM y FM al sistema digital In-Band On-Channel IVOC. Este sistema ofrece la ventaja de que las estaciones AM o FM aumenten considerablemente la calidad de su sonido, además de poder utilizar sus bandas laterales para otros servicios. El 84% de las emisoras de radio de Estados Unidos hoy en día transmiten en HD radio. Y es que lo que ocurre, tanto en AM como en FM, las señales son analógicas. Las señales AM y FM son señales analógicas, es decir, los sonidos provenientes de la cabina se transforman en impulsos eléctricos y aprovechando la parte eléctrica de las ondas son enviados a través del aire. En cambio, las señales digitales solo son secuencias de unos y ceros que al ser leídos por un dispositivo como la computadora, esta los codifica, hace la interpretación y esa cadena de unos y ceros la transforma en las señales sonoras que le corresponden. Aquí vemos una imagen de una señal analógica y una señal digital. Mientras que la señal analógica observamos que va variando, a veces está arriba, va bajando, va subiendo y así. Las señales digitales solamente son impulsos en donde se presentan dos valores. La parte de arriba, que significa un 1, y la parte de abajo, que significa 0. Y una vez que conocemos la información de las señales, vamos a empezar a ver la historia de la radio. La historia está en ambas partes de la exposición. Sin embargo, para seguir un orden cronológico, momentáneamente me voy a pasar a la otra parte del museo. Listo, ya llegamos a la otra parte del museo. Todo empezó en 1877. Thomas Alva Edison, Eldridge R. Johnson y Emil Berliner inventan el fonógrafo, un dispositivo para reproducir sonidos grabados sobre un cilindro. En 1883, Edison descubre la transmisión termoiónica, que es un fenómeno en el que los electrones se liberan y se emiten desde una superficie metálica debido a un aumento de temperatura. En 1885 se logra una comunicación por medio de señales producidas por electricidad. En 1887, Heinrich Hertz probó de manera experimental
que ondas eléctricas son enviadas a través del espacio a la velocidad de la luz, mediante una descarga eléctrica producida por una bobina de inducción. De hecho, la unidad de la frecuencia Hertz la pusieron en honor a él. Una bobina de inducción se compone de dos bobinas. La primera y la más estrecha es hueca para introducir una barra de hierro. Entonces se le aplica una corriente eléctrica. Esta bobina interna genera un campo magnético, y ese campo magnético, al llegar a la segunda bobina, genera una corriente eléctrica. En 1887, Emil Berliner inventa el gramófono de discos, primer sistema de grabación y reproducción de sonidos que utilizó un disco plano. Y aquí tenemos un dato extra: el sistema de transporte colectivo Metro inicia operaciones el 4 de septiembre de 1969, que fue un acontecimiento reseñado y comentado por las emisoras de radio. Luego, en 1893, Nikola Tesla demostró las ventajas de corriente alterna y transmitió energía electromagnética sin cables a través de su primer radiotransmisor. Necesitamos un poquito de teoría para comprender esto de corriente alterna, pero básicamente la corriente alterna es la que nosotros obtenemos de los enchufes de nuestras casas y que vimos a través del osciloscopio al principio del video. Existe otro tipo de corriente que se llama corriente directa. Esta se obtiene directamente de las pilas. Como vimos en las señales van variando, es decir, llega a un punto alto, luego va bajando, luego vuelven a subir y así sucesivamente. Debido a esa variación es por lo que se le conoce como corriente alterna, porque sus valores van variando, y la ventaja de esta corriente es que puede producir campos electromagnéticos, a diferencia de la directa, que como siempre se mantiene constante, no puede producirlos. En 1895, Marconi prueba que las ondas eléctricas pueden enviarse a través de la tierra, aire o agua, por medio de chispas que produzcan oscilaciones eléctricas de alta frecuencia. En 1896, Marconi prueba que las señales telegráficas pueden ser enviadas y recibidas por medio de las ondas hertzianas, tras una distancia de 3 millas. Las ondas hertzianas en realidad es un nombre que se les dio a las ondas de radio, cuya frecuencia está por debajo de los 3000 GHz. En 1897, Tesla presentó la patente de un radiotransmisor, es decir, un dispositivo que transmite las señales de radio. En 1897, Marconi realizó la primera transmisión desde Inglaterra. En 1900, Tesla ganó el juicio a Marconi sobre la patente del primer transmisor. Como ambos estuvieron trabajando casi al mismo tiempo en la transmisión de estas señales, pero en distintos lugares, pues no se sabía quién era el inventor original. Al final, Nikola Tesla fue quien se quedó la patente, diciendo que él fue la primera persona que realizó un transmisor. En 1900, en la Exposición Universal de París, el 1 de octubre, se consigue por primera vez la sincronización del sonido y la imagen en el cine. En este mismo año, en Inglaterra, salieron a la venta los primeros cronómetros que ya pudieron registrar décimas de segundo. Y es que ya con las décimas de segundo, ya se pueden obtener cálculos más exactos y el periodo de señales más exacto. En 1901, Marconi logró comunicar a Inglaterra con San Juan Terranova a través del Océano Atlántico. Transmitió la histórica serie de las letras S a una distancia de 1800 millas. Fue la primera transmisión entre dos continentes, Europa con América, porque Terranova está en Canadá. En 1904, el radio de cristal galena es creado por Jagdish Chandra Bose. Este dispositivo es un receptor de radio AM que emplea un cristal semiconductor de sulfuro de plomo para detectar las señales de radio en amplitud modulada, es decir, AM, en la banda de onda media. Incluso muchos lo definen como un radioreceptor muy simple. No necesita ninguna otra fuente de energía. Trabaja utilizando únicamente la potencia de las ondas de radio que son recibidas por un alambre que sirve de antena. En 1904, Otto Nussbaumer
El 15 de junio realiza la primera transmisión sin hilos de música en la Escuela Superior Técnica de Graz. En 1905, la compañía Victor crea la Victrola, un gramófono de trompeta interna, cambiando el concepto de la máquina para reproducir sonido. En 1906, en Nochebuena, Reginald Aubrey Fessender realiza la primera transmisión radiofónica en todo el mundo. Y vamos a regresarnos a la otra parte del museo para continuar con la historia. El 3 de marzo de 1906 se patenta el relé de rayos catódicos de Robert von Lieben para la amplificación y el audiono-diodo de Lee de Forest, con los que se revoluciona la técnica de las comunicaciones. En ese mismo año, pero el 3 de octubre, se universaliza la secuencia telegráfica SOS como mensaje para la petición de socorro en situación de peligro. Es decir, como que se estandariza. Dicen en todos lados, SOS en el telégrafo va a significar auxilio. En 1908 se abren al público las estaciones transatlánticas de Marconi para transmitir y recibir radiogramas, mensaje transmitido por ondas de radio entre Gran Bretaña y Canadá. En 1909, Ferdinand Braun y Guglielmo Marconi reciben el 10 de diciembre el Premio Nobel de Física por estos descubrimientos. En 1911, el radioteléfono cubre una distancia de 350 millas entre Berlín y Viena. En 1914, se establece el requerimiento legal para que los barcos de ciertos tamaños y clases lleven equipos de telegrafía inalámbrica. En 1914, el 3 de julio, se pone en funcionamiento una línea telefónica entre Nueva York y San Francisco, en Estados Unidos. Y en 1916, Edward Christopher Wente crea el micrófono de condensador. En 1916, Marconi pone en funcionamiento una emisión especial para transmisión de ondas cortas direccionales. En 1917 se da la primera comunicación radiofónica inalámbrica entre aviones y una estación de seguimiento en tierra en Virginia, Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya era una comunicación mediante radio, sino como hemos visto en las películas, que a través de una radio se comunicaban. En 1918, Edwin Howard Armstrong desarrolla el primer receptor heterodino operativo para la recepción de señales radiofónicas, y en ese mismo año, la Estación Experimental Británica en Harwich desarrolla el sonar, sistema que permite la localización de objetos mediante el sonido. En 1919 se forma la RCA, Radio Corporación de América, a partir de la empresa Marconi Wireless Telegraphic, para desarrollar planes que fomenten la radio a nivel mundial. En 1920 ya se puede crear la tecnología de transmisión y recepción de radio con bulbos. Los bulbos eran unos focotes gigantescos que producían mucho calor y consumían mucha energía. Ya después fueron sustituidos por un dispositivo más pequeño llamado transistor. De hecho, así es también como funcionaba la computadora. Por ejemplo, se seguía una secuencia de bulbos. A lo mejor uno prendido, otro apagado. Uno prendido, otro apagado. Y hoy en día es lo que se convierte en los famosos unos y ceros que existen en la computación. Un 1 en esa época era un bulbo encendido. Un 0 en esa época era un bulbo apagado. Por eso los dispositivos de esa época utilizaban muchos bulbos. El 2 de noviembre de 1920 se inaugura la estación KDKA de Pittsburgh y fue la primera emisora del mundo que llevó a cabo emisiones radiofónicas regulares. En ese mismo año inicia la fabricación de una nueva generación de tocadiscos con válvulas electrónicas, los cuales reproducen el sonido con una calidad mucho más elevada. En 1922, el 28 de agosto, en Nueva York, ya se hace la primera transmisión de un comercial de radio. En 1925, Joseph Mansfield crea el micrófono electrónico con una potencia superior a la de los micrófonos de carbón. El 16 de septiembre de 1932, Karl Jansky registra por primera vez ondas de radio provenientes del cosmos. En 1935,
aparece el primer magnetofóno en Alemania, el cual utiliza una cinta de materiales plásticos dotada de un revestimiento de óxido de hierro, y con esto se podían hacer grabaciones. Y bueno, aquí tenemos algunos datos interesantes. El 15% de los internautas acceden el mismo día a radio tradicional y a radio por internet. Y es que ya es más común, incluso ya hay personas que pueden hacer su estación de radio por internet. Nosotros llegamos a tener una. A veces todavía transmitimos en Día de Muertos. El 51% de los radioescuchas consideran a las personalidades de las estaciones que escuchan como amigos o familiares. De hecho, si se dan cuenta, cuando escuchan a un locutor, no habla formalmente, sino habla como si fuera tu amigo, tu hermano, tu cuate. Incluso las personas que llaman a la estación de radio, no sé si se han dado cuenta, pero cuando hablan, le hablan al locutor como si ya lo conocieran, como si hubiera esa confianza. El 61% de los radioescuchas considera que sus conductores favoritos les hacen pensar sobre temas de interés. A nivel mundial, la radio es considerada como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunicaciones alejadas y a las personas vulnerables, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público sin importar cuál sea el nivel de educación de los oyentes. Por eso, aunque ya existen muchos medios como internet, como la televisión, se sigue empleando la radio. De hecho, todos dirán, ay, pero la radio ya se puede escuchar en internet. Si se va la luz, ya no van a poder escuchar la radio por internet. En cambio, con un pequeño radio de pilas, con ese ya pueden hasta escuchar cualquier estación de radio. Y muchas estaciones de radio pues pasan canciones de muchas celebridades. Y muchos locutores pues tienen un contacto con ellos para poder transmitir las canciones. No crean que nada más las transmiten y ya, tienen que pedir permiso. Entonces aquí tenemos las opiniones de algunos famosos con respecto a la radio. En 1938, Armstrong descubre cómo modular la frecuencia, lo que da origen a las emisoras de frecuencia modulada a partir de 1946. O sea, lo que habíamos visto ya de FM. Y aquí tenemos más opiniones. Continuando con la historia, en 1970 se crea la Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada en la República Mexicana. La Asociación del Radio del Valle de México se funda el 28 de septiembre de 1973. Y ahora vamos a ver algunos dispositivos. Este es un radioreceptor modelo 4W6. Este es un dispositivo que permite la recuperación de cualquier señal emitida por un emisor de radio. Este es un bulbo ratificador, son los que se usaban antes, que les comenté hace un momento. Este es un bulbo electrónico. Este es un bulbo tetrodo. No crean que solo eran foquitos, eran diferentes bulbos y cada uno
tenía una función específica. Este es un radioreceptor que, para conservar el estilo, tiene forma de barco. Este es un bulbo que fue utilizado como amplificador de potencia en una transmisión de FM de 25 kHz. Este es otro radioreceptor. Esta es una consola de transmisión y es un equipo de audio utilizado en el campo de la radiodifusión. De hecho, también es una mezcladora de audio. Los diferentes sonidos que se emiten en la cabina, por ejemplo, a lo mejor la canción que está de fondo, mientras el locutor está hablando, todos los sonidos llegan aquí y se mezclan en uno solo para poder transmitirlo. No crean que en la cabina ponen la canción de fondo y nada más le bajan el volumen para que el locutor hable. No, cada uno de los sonidos que hay los ponen desde diferentes fuentes, todos llegan aquí y se mezclan. Esa casi no se alcanza a ver por el polvo. Es que cuando visité el museo, como apenas estábamos regresando de la pandemia, quedó abandonado por mucho tiempo y pues el polvo se fue acumulando. Este es un xilófono. No sé si escucharon programas de radio en donde de repente se escuchaban como campanitas, pues eran producidas por este instrumento. Esta es una grabadora de carrete abierto. Es un dispositivo que permite grabar en cintas magnéticas. Se colocan dos carretes separados que giran sobre sus respectivas aspas y la cinta va de un carrete a otro. Este es un sintonizador de AM/FM. Para los profesionales de la radio y los responsables de la calidad del aire, es muy importante monitorear la estación con equipos receptores de gran calidad. Con este dispositivo se garantiza saber cómo está escuchando la estación el público. Esta es una grabadora. Fue producida entre 1983 y 1989. Es un formato profesional de grabación y edición de audio, el cual permite grabar en velocidades de 7, 15 y 30 pulgadas por segundo. Y aquí se supone que son cabinas para escuchar la voz, pero están apagadas. Estas pantallas es para escuchar la música de los años 20, pero no están funcionando. Les digo que este museo recién lo abrieron regresando de la pandemia y muchos museos estaban así. Antes, las noticias solamente se transmitían en la radio, entonces se debía buscar una forma de poder hacerlo. Debían decirse de una manera dinámica y atractiva, tener coherencia ante lo que se piensa, se hace y se dice. Esa coherencia se manda al momento de programar. Cuando se logra poner sintonía en el mismo panorama, estos tres conceptos es cuando consigues que tus ideas, tus hechos y tus palabras vayan de la mano y atrapen a las personas que están escuchando. Y es que es eso. O sea, si una persona nada más escucha a alguien que solo está hablando con una voz monótona, haciendo esto, hola, vamos a ver esto. O sea, la persona se va a aburrir y entonces pues se va a desesperar. Entonces el locutor debe buscar cómo atraer la atención de la gente. Debe buscar cómo modular su voz, cómo utilizar las palabras para atrapar su atención. Aquí tenemos más dispositivos. Esta es una reproductora de cassettes. Aquí se ponían los cassettes, que en ese entonces se ocupaban para la música, y ya después se empezaba a reproducir para transmitirlo en la radio. Este dispositivo es una consola de transmisión, que es el dispositivo que realiza todas las operaciones de la cabina.
Aquí tenemos un micrófono RCA que fue utilizado en la radio en la década de los 70s. Y este dispositivo es una cartuchera, que fue un reproductor de cartuchos en formato 5-track y cinta sin fin. En esta opinión podemos observar todo el poder de la radio. Aún continúa expandiéndose hoy en día, en el siglo XXI. Las transmisiones de radio AM y FM han informado y entretenido al público durante casi un siglo. También ha jugado un papel vital en el ámbito de la comunicación desde su origen. Después del crecimiento de la palabra impresa como instrumento para la creación de ideas, mensajes, información y conocimiento, la palabra hablada apareció. La radio, en un principio, si lo vemos de forma básica, solo funciona con sonidos y a pesar de eso tiene mucho potencial. Puede estimular valores, agitar la imaginación y aumentar el saber. También es un medio personal que puede acompañarnos durante todo el día. Las redes sociales no son una nueva herramienta para la radio, ha sido su fuerza desde el principio. Esta sigue siendo relevante en el mundo actual de los consumidores hambrientos de tiempo. También está en todas partes, llegando a consumidores en línea, y puede escucharse en cualquier parte, en casa, el trabajo o automóvil. La fuerza fundamental de la radio sigue siendo el poder de la palabra y el sonido. A diferencia de otros medios, la experiencia de radio permanece intacta de plataforma a plataforma, ya sea en una computadora, en un automóvil, en un reproductor de MP3, en un celular, en una tablet, en muchas otras. Una revolución en la forma en la que la radio se ve a sí misma es unir toda la tecnología y plataformas para ofrecer una nueva interactividad a las masas, una persona a la vez. A pesar de la tecnología que existe, la radio sigue siendo la primera fuente de entretenimiento de audio y descubrimiento de nueva música. Además ofrece alcance, pertinencia, accesibilidad, frecuencia, compromiso, confianza, agilidad y con ello la oportunidad de pasar de la interrupción al compromiso. Y bueno, ¿ustedes cómo definirían la radio en una sola palabra? A continuación veremos las opiniones de algunas personas, en las que definen la radio con una sola palabra y además cuentan alguna anécdota. Estas opiniones sí quisiera que las leyeran ustedes para que las reflexionen y a ver cuál les resuena más.
Lo interesante de estas opiniones es ver que todos hemos tenido una experiencia con la radio. Yo les puedo contar dos. La primera de ellas es que creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que en una ocasión me dedicaron una canción, porque hagan de cuenta que en la radio empezaron a mencionar mi nombre y después empezaron a mencionar la colonia. Entonces ahí sí ya se me hizo mucha coincidencia. Pero justo cuando iban a decir la persona que mandó la canción, mi hermano empezó a gritar y ya no pude escuchar la persona que mandó esa canción para ver si era para mí o a lo mejor era otra persona y fue mucha la coincidencia. Pero si hubiera escuchado a la persona, pues hubiera sabido si era para mí o no. Pero bueno, y otra experiencia que tengo es que gané un pavo en la época navideña en una de las estaciones de radio. Mi llamada no entraba, y cuando finalmente entró, ni siquiera podía creerlo. Y hasta pregunté, ¿realmente estoy hablando a la estación? Y ya ellos me dijeron que sí. Y todavía creía que era broma. Ya cuando fui a recogerlo, pues vi que sí era verdad, que sí me lo había ganado. Entonces todos hemos tenido alguna experiencia con la radio. Y con esto terminamos de recorrer una parte del museo. Ahora vamos con la otra parte. Y aquí tenemos algunos datos de la radio. La 36ª Conferencia General de la UNESCO, en el 2011, proclamó que el 13 de febrero iba a ser el Día Mundial de la Radio. Aquí tenemos una opinión de William Thompson, que decía: la radio no tiene futuro, los rayos X resultarán una farsa, y las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Y vean, la radio sigue todavía hasta nuestros días. Incluso vean cómo la radio emite alertas tempranas en caso de sismos y contingencias naturales. Llegan más rápido que otros sistemas como el internet. Aquí tenemos un dato interesante. El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto. Esto ocasionó que muchas comunicaciones que funcionaban principalmente con luz dejaran de funcionar. No había internet, no había televisión, incluso las señales de los celulares estaban caídas. No se podían enviar WhatsApp, no se podían hacer llamadas, no se podían usar los datos para navegar en internet. Entonces, la radio fue el único medio de comunicación en ese entonces. La radio fue el único medio de comunicación que se pudo utilizar para saber la situación de toda la ciudad. Algunos automóviles se estacionaron con la radio a todo volumen para que las personas se enteraran lo que sucedía en distintos puntos de la ciudad. Quienes pasaban caminando se detenían un momento a escuchar los comentarios y los reportes que se hacían en ese momento. Aquí tenemos una opinión de Ana Frank, que fue una niña conocida gracias a su diario. Dice que la radio, con su maravillosa voz, nos ayuda a no desanimarnos y a seguir diciéndonos: anímate, mantén el ánimo en alto, las cosas mejorarán. Que para quienes no lo sepan, en su obra El diario de Ana Frank, la niña describe todo lo que hizo durante los casi 2 años y medio que pasó ocultándose de sus perseguidores en la Segunda Guerra Mundial, que no podemos decir el nombre porque YouTube lo censura, pero los perseguidores eran aquellas personas que encerraban a los judíos en campos de concentración y los torturaban o les quitaban la vida. Para quienes no lo han leído, ya no les cuento más, y al escuchar esta frase, seguro les va a causar mucha tristeza. La radio es el segundo medio con mayor alcance entre los mexicanos. El 72% de los hogares en el país cuenta con un aparato de radio. Aquí tenemos algunas opiniones de algunos famosos que escuchaban la radio. El 75.3% de los hogares de la zona metropolitana de la Ciudad de México cuentan con un aparato de radio, de acuerdo a datos del INEGI. El 8 de mayo de 1923 se llevó a cabo la primera transmisión de una emisora comercial en México. Se trató de la CYL, propiedad de ese entonces de El Universal Ilustrado, la Casa del Radio. Actualmente es conocida como la XCB, la B Grande de México. Stephen Hawking fue un físico muy reconocido y él afirmaba que existían seres en otros planetas. Él dice que cree que la humanidad es la única civilización que ocupa la radio dentro de varios cientos de años luz. De lo contrario, ya hubieran escuchado ondas de radio provenientes de otros lugares.
ya que como hemos visto, los dispositivos de radio son bastante sencillos de diseñar y pueden capturar todo tipo de ondas de radio. En la CDMX existen 62 emisoras, 29 en AM y 33 en FM. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya en todo México operan 1982 estaciones de radio, 1568 en FM y 414 en AM. En México hay más de 115 millones de celulares que tienen la posibilidad de sintonizar el radio FM, y todos tienen una emisora musical preferida y con la música que les va a gustar. Incluso si la estación no está aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a lo mejor una estación dedicada al rap, la van a encontrar en otro estado y la podrán escuchar gracias a internet. La radio llega al 95% de la población mundial. Bueno, aquí dice que ha superado los 7,000 millones de personas, pero ahora sabemos que ya somos más de 8,000 millones. Entre 70% y 80% de los usuarios de Spotify y iTunes, que son aplicaciones actuales para escuchar música, la música que les gusta la descubrieron por la radio. O sea, aunque ya se modernizaron las aplicaciones para la música, de todos modos todo provino de la radio. En el mundo existen cerca de 44,000 emisoras de radio. Esta opinión es muy interesante. Spotify, Pandora, etc. son usadas cuando quieres aislarte del mundo. Y tiene razón, vean cómo muchas personas en el transporte público ponen Spotify y se ponen los audífonos para no ser molestados. Pero en cambio la radio es cuando quieres volver a la realidad y saber qué está pasando y mantenerte al día. Y aquí tenemos algunos dispositivos. Aquí tenemos un gramófono y aquí tenemos algunas radios antiguas. Y para los que tenían curiosidad de cómo es una cabina, aquí tenemos una, y es real, no es una simulación. Ahorita lo vemos a detalle. Aquí también se han realizado emisiones. Ahora vámonos de este lado para ver lo que hay adentro del museo. Estos son los dispositivos y elementos que hacen posible la radio. Tenemos la cabina, que es el lugar en el que se lleva a cabo la realización de un programa de radio. Y además se controlan todas las fuentes sonoras que se generan en una emisión radiofónica. Los sonidos, las canciones, la voz del locutor, entre otras cosas. Luego tenemos la consola. A través de ella pasan todas las fuentes de sonido que se generan en los estudios, provenientes de diferentes fuentes de audio, micrófonos, computadoras, reproductoras, entre otras cosas. Y todas esas fuentes llegan al mismo dispositivo y las mezclan para así emitir la señal. Equipo de cómputo. Son servidores que almacenan la información que será utilizada por la emisora para realizar sus transmisiones al aire, con programas especializados para el procesamiento de audio. También tienen tornamesas, que son reproductores de discos de acetatos. Tienen de 45 RPM, 33 RPM y 78 RPM.
RPM significa revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta completa. Entonces si dice 45 revoluciones por minuto, quiere decir que el disco da 45 vueltas. Esto es para las canciones antigüitas. Ya para canciones un poquito más recientes, tienen reproductores y grabadoras, en donde tienen discos compactos, cintas de carrete abierto, cassettes, minidisc y DAT. Otros dispositivos son los auriculares, que son usados para el monitoreo individual de las fuentes de sonido, y eso lo pueden ver actualmente en los canales de YouTube. Los que transmiten tienen sus audífonos para escuchar lo que está ocurriendo. El micrófono transforma las ondas sonoras en energía eléctrica. Esto es muy interesante, o sea, recibe el sonido y a través de un pequeño mecanismo muy sencillo, ese sonido se transforma en impulsos eléctricos y es lo que viaja a todos los dispositivos relacionados con el audio, como las computadoras, las consolas, los mezcladores, entre otros. Para quienes no lo sepan, un electroimán es un pequeño dispositivo al cual, si le aplicamos una corriente eléctrica, va a generar un campo magnético que va a atraer metales. Entonces, básicamente todos los micrófonos consisten esencialmente en un diafragma que es atraído intermitentemente por un electroimán, que al vibrar modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. Este es nuestro transductor, que hace que las ondas sonoras se conviertan en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla. Debido a que transforma sonido a electricidad, se le conoce como sensor electroacústico. Y bueno, aquí tenemos una lista de todos los micrófonos que pueden existir. También se emplea un sintonizador AM/FM, utilizado para monitorear la señal al aire, una vez que han pasado todos los procesos de manipulación y transmisión de la señal. Es decir, para detectar la calidad de la señal emitida, para ver si se escucha bien, ya que están al aire, ya que están siendo transmitidas, si se escucha con calidad, si no se escucha entrecortada, así sucesivamente. Monitores o altavoces son transductores electroacústicos. La palabra transductor, para quien no lo sepa, se refiere a un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. Como habíamos visto hace un momento, los transductores de los micrófonos que convierten el sonido a corriente eléctrica. Los altavoces son utilizados para la reproducción de sonido. Uno o varios pueden formar una pantalla acústica. También tenemos el amplificador, que aumenta el nivel de una señal de audio, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada mediante corrientes de polarización en el transistor de salida. Esto sí ya necesita muchos cálculos matemáticos para explicarlo, entonces nada más vamos a dejarlo así. Un amplificador es el que amplifica la señal. Enlace del estudio a la planta de transmisión. Las plantas transmisoras en muchas ocasiones se encuentran lejos de los estudios y cabinas, ya que la ubicación geográfica permite una mejor cobertura en la señal. Operan un rango de frecuencias de 140 MHz a 1 GHz, con una potencia de 1 a 10 watts. En otras palabras, muchas veces tenemos la idea de que de la cabina sale la señal directamente hasta nuestra radio, y no, la cabina envía una señal a la planta de transmisión, y esta ya es la encargada de distribuirla a todos los dispositivos de radio. El transmisor es un dispositivo electrónico que mediante una antena irradia ondas electromagnéticas. Su función es codificar las ondas eléctricas, amplificarlas y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de una antena. Se compone de varias etapas. Primero está el oscilador, que convierte la señal de audio a radiofrecuencia. Luego están los drivers y amplificadores de potencia, que amplifican la señal de radiofrecuencia hasta del orden de 160 watts. Luego está la etapa de alta potencia. Está constituida por un bulbo o transmisores de alta potencia, que son capaces de entregar miles de watts en potencia. Después está una fuente externa de alto voltaje, que debe suministrar grandes cantidades de voltaje para poder transmitir grandes señales. Está encargada de alimentar cada una de las etapas del transmisor. La codificación elegida se llama modulación, la cual puede ser amplitud modulada o frecuencia modulada. Luego tenemos la línea de transmisión. Es una estructura material utilizada para transportar
la energía de radiofrecuencia desde un equipo de transmisión a la antena o arreglo de antenas. Torre de comunicaciones. Se utiliza como soporte de antenas de emisión de señales. La antena es un dispositivo conductor metálico diseñado para emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Ahora ya ven la importancia. ¿Por qué estudiamos primero las ondas electromagnéticas? Las características dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia que va a ser transmitida o recibida. Era lo que les decía, no nada más se ponen antenas por poner, sino que a través de cálculos se determina su forma, su tamaño, los materiales, etc. Torre de transmisión. Es una estructura metálica que eleva la altura de la antena para una mejor difusión de las ondas electromagnéticas. Y finalmente tenemos el receptor, que son dispositivos electrónicos que permiten la recuperación de señales que sean audibles de cualquier tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Ahora bien, ¿cómo funciona el dispositivo de la radio? Hagan de cuenta que a la radio llegan todas las señales. Con la perilla o con el botón con el que nosotros elegimos la frecuencia, internamente estamos preparando el radio para que de todas las señales recibidas, solamente pase la de la frecuencia asociada a la estación que queremos escuchar. Que igual, para explicar eso ya se requieren muchos cálculos matemáticos. Y ahora veremos el desarrollo de la historia de la radio aquí en México. El fonógrafo se exhibe por primera vez en México en 1878, anunciado como la máquina que canta, ríe y llora. Columbia Records inicia en 1889 la venta de los primeros cilindros de fonógrafo. En 1893, la casa Wagner comienza a vender los primeros fonógrafos en México. En 1898, Carl Lumholtz hace las primeras grabaciones de sonido en México, registrando cantos indígenas del noroeste del país. En 1905, se hacen las primeras grabaciones de mariachi en cilindros. De hecho, hay un museo que explica la historia del mariachi. Y en 1908, la voz del presidente Porfirio Díaz quedó registrada en un cilindro Golden Molder, al grabar una carta dirigida a Thomas Alva Edison. De hecho, en años recientes, de viejos archivos, sacaron cómo se escuchaba la voz de Porfirio Díaz. Este es el audio. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. En 1919, Constantino de Tárnava lanzó la primera emisión de su estación experimental, Tárnava Notre Dame, en Monterrey, Nuevo León.
En 1921 se emite un programa especial de los 100 años de la independencia de México, una vez que se firmaron los tratados de Córdoba. Y el 27 de septiembre de 1921, exactamente 100 años después de la independencia de México, que fue el 27 de septiembre de 1821, Adolfo Enrique Gómez Fernández realiza la primera transmisión de radio en la Ciudad de México, desde el Teatro Ideal, que incluyó las canciones Borreí de Paolo Tisti, que fue interpretada por José Mojica, y Tango Negro de Belisario García, que fue cantada por la Niña María de Los Ángeles Camacho. Y el 9 de octubre de 1921, la emisora TND en Monterrey empezó con transmisiones regulares, es decir, ya no de vez en cuando. El 14 de septiembre de 1921 empieza a operar la CYB, que más tarde es conocida como la XCB, la B Grande de México, de la compañía cigarrera del Buen Tono. El 19 de marzo de 1923 inicia transmisiones la estación JH, la cual fue adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina. Se considera la primera emisora formal y oficial del país, ya con protocolos, reglas y todo eso. El 8 de mayo de 1923 inicia operaciones la primera emisora comercial de México, CYL, el Universal Ilustrado, la Casa de la Radio, con 50 watts de potencia. En 1924 se asignan a México los distintivos CYA, AC, ZZ para la identificación de sus emisoras de radio. Sale al aire Radio Educación con las siglas CZE de la Secretaría de Educación Pública, y después surge la emisora de radio del periódico Excelsior. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, la cual estipula que la programación radial no debe perjudicar la seguridad del Estado. En 1929 son reasignados los indicativos de las emisoras a nivel mundial. México recibe el rango de XAA a XPZ, o sea, todas sus estaciones van a empezar con esas letras. Puede ser XAA, XAB, XAC y así sucesivamente. Los indicativos que comiencen en XE se utilizan para difusión. En 1930 inician las transmisiones la XCB, XCN, Radio Mundial, y el 18 de septiembre se funda la XCW, la Voz de América Latina desde México, con lo que se inicia la etapa industrial de la radio en México. En 1932 surge la XCTR, la Voz de México, la cual contribuye a popularizar programas de aficionados. El 29 de septiembre de 1934 se transmite el concierto inaugural del Palacio de Bellas Artes. El 25 de julio de 1937 inicia el programa semanal La Hora Nacional, que es uno de los programas más importantes, que es transmitido principalmente por la Secretaría de Gobernación, en la cual se platican temas como cultura, eventos culturales, educativos, entre muchas otras cosas. De hecho, es considerado el programa radiofónico de formato gubernamental más antiguo del mundo, ya que ha sido transmitido de manera ininterrumpida durante todo ese tiempo. Se transmite de las 22 a las 23 horas todos los domingos. Todas las emisoras se conectan para que este programa se transmita a esa misma hora en todas ellas. El 18 de marzo de 1938 se transmite el discurso del presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la expropiación petrolera, y ese mismo año inicia operaciones la XEQ con 50.000 watts de potencia. En 1940 inician transmisiones la XCLA, Buena Música desde la Ciudad de México, y la XEQK, La Hora Exacta. Empieza a transmitir el tiempo cada minuto en el minuto, con anuncios comerciales cortos. Todavía a mí me tocó escuchar esta estación de radio para saber la hora exacta. Ahora no, gracias a internet se pueden ajustar los relojes fácilmente. En 1941 se constituye la Cadena Azul, primera cadena radiofónica en México,
y radioprogramas de México con XERCN 1110 kHz. Una cadena radiofónica es un conjunto de estaciones en común. Hagan de cuenta como Televisa, que tiene varios canales, o TV Azteca, que tiene varios canales. Lo mismo aquí ocurre con el radio. El 10 de mayo de 1942 inicia transmisiones la XEOY con la novena sinfonía de Beethoven desde el Palacio de Bellas Artes. En 1947 se reporta que México es el segundo importador de aparatos de radio en el mundo. Es decir, en 1952, específicamente el 30 de diciembre, inicia operaciones la XHFM, que fue la primera emisora de FM en México. El 15 de abril de 1967 empieza a operar Stereo Rey, XHRO-FM, 92.5 MHz, en transmitir usando frecuencia modulada. El 28 de septiembre de 1973 se constituye la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Algunos no lo saben, pero antes la Ciudad de México era conocida como Distrito Federal. En 1974 inicia la transmisión de un nuevo formato radiofónico, Monitor, noticieros de larga duración. En 1983 se crea el Instituto Mexicano de la Radio. En 1996 se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el 2003, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión comienza a realizar pruebas en Ciudad de México de los sistemas de radiodifusión sonora digital, IBOC-FM y Eureka 147. En el 2005, la primera emisora de radio en transmitir con el sistema digital In-Band On-Channel, IBOC, fue Magia Digital, 100.7 MHz, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es decir que las señales ya no eran analógicas, sino digitales. 2008, esto sí es más reciente, se inicia el proceso de migración de las emisoras de AM a FM, logrando con ello condiciones técnicas y económicas más competitivas a favor del radio escucha. Y en el año 2011 se publica la política de radio digital que establece el sistema IVOC para México. Y con eso terminamos, al menos hasta el momento, la historia de la radio. Y bueno, aquí hay otra pantalla que estaba apagada, pero podemos leer algo de lo que comentábamos de los locutores, que deben estar informados, ser carismáticos, empáticos con la audiencia, incisivos, tajantes, un poco seductores, divertidos y únicos, ya que debe motivar que la audiencia imagine a partir de la fuerza de la palabra. Recuerden que en la radio solamente escuchamos con el oído, no podemos ver. Entonces, a través de la palabra, el locutor debe transmitir muchas sensaciones, emociones, ocasionar que el radiousuario sienta esas emociones y además logre imaginarlas. No solamente debe ser una voz monótona que comenta las cosas, también debe lograr que se sienta esa conexión. Este es un sintonizador multibanda. Permite monitorear estaciones en diferentes bandas para conocer la calidad de la señal que recibe el público. Aquí, esto de sintonizador de bandas quiere decir que se establece un rango de frecuencias. Por decir algo, de 10.000 kHz a 100.000 kHz. Y entonces se monitorean todas las señales que estén dentro de ese rango de frecuencias. A lo mejor la que tiene la frecuencia de 11.000 kHz, la que tiene 12.000 kHz y así sucesivamente. Este dispositivo es una mezcladora de micrófonos. Permite administrar el uso de los micrófonos para la señal al aire. Este es un dispositivo ya muy común. Si se dan cuenta, en varios programas, porque esto ya hasta se ve en YouTube, hay varias personas hablando y cada una tiene un micrófono. Entonces, la señal de cada uno de los micrófonos entra a este dispositivo para generar una sola señal de audio.
Este es un micrófono Neumann. Tenía un alto costo, pero a pesar de ello, se convirtió en el referente de la grabación de estudio y transmisión. Ofrece una gran calidez de sonido. Este dispositivo es un generador de señal. Este genera patrones de señales periódicas o no periódicas. Las señales periódicas son aquellas que su figura patrón se repite cada cierto tiempo. Las no periódicas, pues son las que no tienen un patrón que se siga repitiendo, tanto analógicas como digitales, y se utiliza en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos. Y es que a veces, para ver si funciona un dispositivo, necesitamos ver que reciba una señal. Entonces, este dispositivo que tenemos aquí genera una señal de prueba y va al dispositivo que nosotros queremos revisar. Si vemos que ese dispositivo recibe la señal, entonces quiere decir que sí está funcionando. Pero si no la podemos ver, entonces quiere decir que algo está fallando. Y este dispositivo es una radio antigua, un radioreceptor. Y aquí tenemos todavía más opiniones de la radio, que vemos que es emoción, información, el medio que está en tu vida, con el que has crecido y has aprendido, es tu imaginación, es un medio de comunicación que permite llegar a millones de personas y tocar y transformar la imaginación y las emociones, como ya habíamos visto. Desde el surgimiento de la radio, la música ha ocupado un lugar fundamental en la programación de las estaciones. Desde la primera transmisión, el 27 de septiembre de 1821, desde el Teatro Ideal, la música ha sido el acompañante perfecto de la radio. Y aquí tenemos algunos dispositivos de almacenamiento de audio. Algunos de ustedes seguro ya ni los conocen, ni yo los conocí. Tenemos un disco de 78 revoluciones por minuto. Fue el primer formato de disco de gramófono utilizados entre 1958 y 1965. Se fabricaban en pasta o goma laca endurecida. Aquí tenemos discos de 45 revoluciones por minuto, elaborados en plástico de vinil. Contienen una sola melodía por lado. El formato se presentó en 1949 por RCA Victor y Capitol Records. Los Beatles le deben gran parte de su éxito a estos discos. Después tenemos el disco de 33 1/3 revoluciones por minuto, conocidos como long play. Fueron presentados por la RCA en 1931 y se caracterizan por una gran fidelidad de sonido. El formato final de 12 minutos fue presentado por la SBS en 1948. Aquí tenemos un disco de Agustín Lara. Y dato adicional, el hijo de Agustín Lara está enterrado en el Panteón del Tepeyac, que visitamos la otra vez que fuimos a la Basílica de Guadalupe. Después surgieron estos dispositivos, cartucho de 8 tracks. En 1952, la RCA presentó el sistema de cartucho de cinta sin fin, y para 1960 se populariza, sobre todo para automóviles, el uso de este formato, que ofrece una gran calidad de sonido por el uso de cinta magnética. Y después tenemos los cassettes. Algunos ya los conocieron, formato de grabación de audio que utilizaba cinta magnética, utilizado a partir de 1970 y hasta inicios del año 2000. Su popularidad se debió a que permitía comprar música grabada en versión estereofónica. Este es un poquito ya más reciente, el disco compacto, disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, audio, imágenes, video. En 1980 fue presentado por Philips y Sony. Este disco básicamente lo que funciona es que mediante el láser va quemando su superficie, generando una pista de partes huecas y partes lisas. Entonces, cuando el mismo láser empieza a leer, donde hay una parte hueca, lo interpreta como un 0, y donde hay una parte lisa, lo interpreta como un 1, y ya después el dispositivo hace esa conversión de datos para generar el audio. Luego tenemos la cinta de audio digital, DAT, fue presentada por Sony en 1987. Se trata de un formato de grabación y reproducción de audio digitalizado, de uso principalmente profesional. Minidisc es un disco magneto óptico.
Este nació en 1997 para sustituir a los viejos cassettes vírgenes, para grabación casera de música y ofrecer un medio de grabación digital estable. Estos no los llegué a ver mucho, solamente en la prepa vi que un compañero los tenía. Creo que no fue muy popular. Y bueno, el formato, entre comillas, más reciente, el USB. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza circuitos de estado sólido para guardar datos e información. Hay toda una teoría para explicar cómo se guarda la información en estos dispositivos, pero hoy en día ya son obsoletos. Ya se utilizan memorias SD o micro SD. Y está padre esta, vean, tiene forma del metro. Y aquí tenemos una cinta de carrete abierto. El formato consiste en un soporte magnético adherido a una cinta plástica, el cual registra el sonido a través de procesamiento de señales eléctricas. Ahora nos dirigimos a la cabina. Y finalmente, después de la parte teórica, pues vamos a la parte práctica. Aquí tenemos una cabina que tiene todos los elementos que hemos visto. Tiene moduladores, sintonizadores, tiene micrófonos, mezcladores y muchísimos elementos más. Y sí se realizan transmisiones aquí. Podemos observar que se divide en dos partes. En la primera de ellas es donde los locutores hablan y está aislada del ruido para que no hayan sonidos que puedan interferir con el programa. Y en la otra parte se realiza el control de todas las funciones. Es donde se reciben las llamadas, es donde se pone la música, es donde ponen los efectos de sonido, entre otras cosas. A través de una pantalla le indican al locutor la programación. Por ejemplo, seguramente se han dado cuenta que el locutor está hablando y de repente dice, vamos a unos comerciales. Pues desde la parte donde se lleva el control, a través de una pantalla, es que le indican al locutor el momento en el que se van a ir a esos cortes comerciales. También a través de esa pantalla mantienen la comunicación, ya que los que están en la parte del control no se meten a la parte en la que están los locutores. Las dos partes, la del control y la del locutor, están separados por una división transparente, para que así tanto el locutor como los encargados del control puedan mantener una comunicación. Afuera de los torniquetes hay algunos pequeños murales. Por ejemplo, aquí tenemos todas las estaciones, tanto de AM como de FM, que hay en México. Bueno, como ya hemos visto, su nombre correcto es emisoras, pero yo estoy acostumbrado a decirles estaciones.
tenemos algunos otros anuncios, por ejemplo, la bienvenida al Museo de la Radio. Aquí tenemos un mural que tiene algunos de los artistas más reconocidos, como John Lennon, Michael Jackson, Beethoven, Freddie Mercury, entre otros. Juan Gabriel, incluso hay mexicanos como Juan Gabriel. Y bueno, aquí nos está indicando que lo que se busca con este museo es hacer un homenaje desde el sonido y la emoción a los pasajeros. Y aquí observamos una descripción de este museo, que es un espacio para la difusión y promoción de la radio en la ciudad. Un espacio público intervenido con tecnología y memoria que nos hará recordar, reconocer y emocionarnos. Y seguro cuando les di la explicación, en más de una ocasión se acordaron de alguna emoción que sintieron cuando escucharon sus canciones favoritas. Incluso se acordaron de sus canciones favoritas o de alguna persona, alguna anécdota, todo eso. Aquí casi no se ve, entonces se los voy a leer. Es un espacio público incluyente, con tecnología y arte, que te hará vivir una experiencia lúdica con la radio, como en ningún otro espacio en la ciudad. Como hemos visto, cada uno de los usuarios tenemos una o varias estaciones que son preferidas y son las que compartimos muchas horas del día. Incluso seguramente les ha ocurrido que está la radio, escuchan una canción que los atrapa de inmediato y rápido buscan su nombre o buscan el video en YouTube y rápido a su mejor amigo o amiga van y les dicen mira lo que acabo de escuchar y les pasan la canción. En este espacio podremos conocer qué hay detrás de cada receptor y descubrir qué es lo que nos emociona de compartir nuestro tiempo con la radio. Y la iniciativa de este museo fue por parte de la Asociación de Radio del Valle de México, quien, junto con el sistema de transporte colectivo Metro y el gobierno de la Ciudad de México, se comprometen a mantener su viabilidad y renovación constante a largo plazo. Aquí tenemos el Premio a la Creatividad Publicitaria en la Radio. Es el reconocimiento más importante que se le da a las mentes brillantes que día a día se enfrentan a una hoja en blanco, un momento de silencio y que por medio de su inspiración ponen en el corazón de los radioescuchas mensajes de gran importancia social, así como campañas que logran consolidar y cerrar ventas para los productos y las marcas que se anuncian diariamente en las emisoras que conforman la ARBM, es decir, las iniciales de Asociación de Radio del Valle de México. El premio se otorga desde 1991 y se identifica con el Ángel de Sebastián, un reconocido escultor mexicano. Y aquí tenemos la opinión de Luis Gaitán, presidente del Gran Jurado, que dice que la radio presenta una particularidad que la distingue del resto de los medios masivos. Es un acompañante cercano, fiel, que suena en las casas, automóviles y audífonos de millones de mexicanos y que puntúa su rutina cada día. Y el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, Juan Carlos Zelayeta, dice que no se concibe la radio sin su mensaje, sin la fuerza de su análisis,
sin el poder de su imaginación, misma que sin creatividad no hubieran tenido el enorme impacto que trasciende desde su origen. Es uno de los grandes y trascendentales inventos de la humanidad, en el que acompaña generaciones contándole acontecimientos, el forjador de la historia, y que se va adaptando a los cambios. La radio es el perfecto aliado de las nuevas tecnologías digitales, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, que para muchos medios son una terrible amenaza, como la televisión. O sea, ya casi nadie ve la televisión, todos prefieren ver videos de YouTube, pero para la radio lo complementan. Es el complemento ideal que permite, sin necesidad de tener un plan de datos, enterarnos de todo tipo de información. Y el cantante Manuel dice: la radio está llena de voces que nos llevan en sus sueños, que nos dan información, que nos llenan de vida, de noticias, de música, de comentarios, de pláticas y muchísimas cosas más. Eso yo ya lo agregué. Y bueno, para quienes no lo sepan, ya visitamos la Torre Latino y dentro también tiene unas instalaciones de radio. El acceso no es para el público. Y con esto concluimos la visita de este museo. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Se dan cuenta? Es un museo abierto en la estación del Parque de los Venados de la línea 12 del metro. Entonces, el horario pues es el mismo que del metro, de lunes a viernes de 5 de la mañana a la medianoche, los sábados de 6 de la mañana a la medianoche y los domingos de 7 de la mañana a la medianoche. Espero que les haya gustado este recorrido. El video quedó un poquito largo, pero es más que nada porque muchos de los paneles tienen texto y pues en algunas ocasiones había que explicarlo, pero el museo es bastante cortito. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima aventura. ¡Hasta luego!